Estamos en el marco de nuestra escuela de oración. Nosotros tenemos durante toda esta semana, como le hemos compartido a nuestros amigos en todo el mundo, la profunda asignación para entender según Dios y dentro de lo que es el marco de la oración, la vida del ser espiritual y los milagros. Entendiendo que cada siglo, entendiendo los siglos como periodo de tiempo, como una dinámica de vida diferente, donde el ser humano experimenta vidas diferentes, pero también Dios responde de manera dinámica al hombre con milagros. Vamos a hablar y mucho en esta semana acerca de los milagros. No solamente qué dice la Biblia y las Escrituras acerca de los milagros, sino creer que los milagros y creer en los milagros como un asunto que se nos tiene que revelar. Tenemos que tener una luz en estos días. Por lo tanto, les animo a todos que cuando desarrollemos estos temas estemos expectantes de poder arribar a un entendimiento. Yo sé que cuando nosotros decimos Dios puede hacer milagros, yo desearía que Dios haga un milagro en mi vida. Cuando usamos esas palabras como algo que tiene que suceder, puede ser peligroso para nuestro entendimiento. Es decir, nosotros los que creemos en Dios y en su palabra, tome nota, vivimos una fe en pretérito, es decir, toda la Escritura basada en los apóstoles está escrita en pretérito, es decir, siempre se habla de la obra de Dios como de algo que está consumado. Siempre las Escrituras en el Nuevo Testamento dice que nos ha hecho, nos hizo, nos salvó. Por lo tanto, ya estamos en la médula del tema. Vivimos en una mentalidad del ser espiritual, en una mentalidad de tiempo consumado. Cuando Jesús dijo consumado es, eso no incluía algunos aspectos de la vida, sino que cuando Cristo dijo consumado es, esto incluía todos los aspectos de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros que habitamos este mundo lineal vemos la vida en pasado, presente y futuro, está bien que yo diga, siempre vamos a necesitar que Dios obre milagros en nuestra vida. Cuando yo me bajo a este mundo lineal, entonces aquello que ya fue consumado comienza a cobrar en mi vocabulario una necesidad de pasado, de presente y de futuro. Pero nosotros tenemos que definir si vamos a vivir una vida lineal o cómo vive el ser espiritual. El ser espiritual no vive una vida lineal, pasada, presente y futura, sino que vive una vida eterna. Por eso Él nos ha hecho partícipe de la vida eterna. Y allí está la contradicción, en un asunto que opera en dos mentalidades. A eso la Biblia le llama tibieza, a esa mentalidad se le llama mentalidad ambigua, mentalidad sin entendimiento, falto de sabiduría, o también lo conocemos en el Antiguo Testamento como el hombre simple, aquel que tiene confusión para entender que la vida eterna es la vida que Dios nos ha dado, por lo tanto no puede estar sujeta al pasado, al presente y al futuro, porque es eterna, porque es de Dios. Entonces el gran asunto es resolver esa contradicción, quitar esa tensión mental que tiene nuestra humanidad
con la eternidad y la mente de Cristo. Recuerden que la única lucha que libramos nosotros en la vida es la lucha de una mente natural que debe de ser absorbida por una mente espiritual, la mente de Dios, la mente de Cristo. Una de esas luchas es la lucha del tiempo. Nosotros cuando operamos en la mente natural, hablamos, dijimos, pasado, presente y futuro. Cuando nosotros operamos en la mente espiritual, siempre hablamos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Por lo tanto, yo debo de quitar a Dios en mi estructura de mente como alguien que todavía no terminó y tiene que terminar. En algunas cosas, Dios parece que tiene que terminar cosas en el desarrollo de la historia, pero en cuanto a su plan eterno, Él ha consumado la obra. De hecho, que el profeta Isaías, quien vivió 700 años antes de Cristo, él hablaba diciendo, por sus llagas fuimos nosotros curados, y ni siquiera el hecho histórico se había dado. ¿Por qué? Porque como profeta operó en una mente eterna. Por lo tanto, ni siquiera hizo falta que el hecho se diera en el plano natural para que el profeta ya declarara que nosotros habíamos sido curados antes de que nosotros naturalmente viéramos la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando? Dos mentalidades en las que opera el ser humano, incluyendo aquellos que nos llamamos creyentes o cristianos. Pudiéramos habitar una iglesia, por poder creer que somos creyentes por años, pero nunca saber en cuál de los dos sistemas operativos funcionamos. Si funcionamos siempre en el natural, vamos a estar esperando que Dios haga algo algún día con nosotros. Pero si operamos en la mente de Cristo, sabemos que toda la obra fue consumada y de lo que depende que suceda en mí es que sea alumbrado en mi entendimiento. Porque lo que entiendo en Dios es lo que creo, y lo que creo tiene la legalidad para manifestarse en mi vida. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión en la vida. Dentro de esta introducción hablamos de milagros. Permanentemente somos abordados por muchas personas preguntando, no sé, a veces yo creo que para crear un ámbito de tentación y de tensión inútil, y otros preguntan desde la pureza, desde la honestidad. Algunos se preguntan si Dios todavía sigue haciendo milagros. Otros dicen, ¿no es cierto que ahora es como que se ven menos milagros que antes? Otros dicen, en el lugar donde yo me congrego, todos los días suceden milagros. Otros dicen o decimos, es bueno tener algunas reuniones a donde hagamos un énfasis puntual sobre los milagros, porque después de todo, sin definirlo muy bien, todos parece que necesitamos de los milagros. Por eso es que creo que dentro de toda esta nueva verdad o fresca verdad, nueva no de neo-nueva, sino nueva, de la eterna y siempre nueva verdad de Dios, que es el Evangelio, necesitamos volver a hablar de estos temas, y qué más en un marco como este, que es el de la oración. Si nosotros, o yo en esta oportunidad, les preguntara a ustedes, ¿quiénes de ustedes necesitan un milagro? Seguramente muchísimas personas levantarían sus manos. Personas en nuestros medios y en las redes se encargarían de poner de que necesitan un milagro. La pregunta es, ¿sabemos realmente por el Espíritu qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Las personas conectan los milagros con una necesidad o una mala noticia que hemos recibido y que por alguna razón alguien dijo que yo necesitaba un milagro.
he escuchado a médicos, he escuchado a personas de diferentes profesiones decirle a otras personas, sin ni siquiera haber nunca investigado realmente de esta salimos, solo si Dios hace un milagro. Y parece ser que esa frase ha sido tan contundente en las personas que, en fin, como todas las frases hechas y los eslogan, lo único que hacen es crear una mentalidad en contra de lo que estamos diciendo. Porque ya la palabra cuando se banaliza, por eso la palabra era muy fuerte en esto, diciendo no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa no tomar el nombre del Señor en vano? No hables de las cosas si no tienes una versión divina de lo que estás hablando. Cuando un ser humano habla de algo divino, por propia iniciativa, opiniones, punto de vista, eso es banalizar los asuntos divinos. Y cuando una generación banaliza lo divino, ya no tiene posibilidades. Porque ya la palabra se banalizó, ya cada vez que se usa la palabra yo ya tengo una definición. Entonces, ¿quién no ha oído alguna vez oír que Dios hace milagros? Sin embargo, millones de personas viven la vida sin disfrutar los milagros de Dios, porque sencillamente la palabra se banalizó, sencillamente la expresión se hizo común y nos podemos volver en profesionales en orar por milagros, ver en personas milagros, pero no entender cuál es el sentido eterno del ser espiritual y de los milagros. Por lo tanto, vamos a hablar de los milagros, desde la vida de Dios, y oramos al Señor en este mismo instante para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué nosotros cuando leemos las Escrituras notamos, y vamos a hablar como si supiéramos de qué estamos hablando, lo que nosotros le llamamos milagros? Un milagro en las Escrituras tiene que ver siempre con tiempos agotados. Anote esto, tiempos agotados. Es decir, cuando los ciclos naturales de la naturaleza, usted se pone a ver los ciclos naturales, el tiempo en el paso de los días, la evolución de algo en nuestro cuerpo o en cualquier situación de la vida, los tiempos naturales no tienen una respuesta, solo un milagro puede revertir cuando las leyes naturales no dan. Cuando las leyes naturales, los tiempos naturales se han agotado, entonces lo que se ve en las Escrituras es que hay una intervención, y allí es a donde Dios obra y opera con milagros. No vamos a nosotros a agotar el tema en esta primera parte, pero sí vamos a establecer algunas cosas. Entonces, un milagro tiene que ver siempre con un agotamiento de tiempos y de leyes naturales. Esto es clave y lo estoy diciendo despacio para que tengamos el tiempo para pensar y madurar esto. Un milagro es necesario cuando todas las oportunidades y los recursos que da la vida se agotaron. Cuando el ser humano pierde oportunidades, cuando el ser humano pierde recursos, cuando hemos insistido miles de veces de la misma manera y no logramos algo, hay que entender esto. Cuando los seres humanos están en el punto de entrar en la decepción,
y se empieza el ser humano a sentirse vacío, sin demasiado sentido. No importa que sea una persona que esté por años, aún dentro de lo que llamamos congregaciones, esto no tiene que ver con nada religioso, tiene que ver con realidades de tiempos y de leyes naturales agotadas. Y cuando yo sé que estoy ante eso, es un discernimiento, no es algo que alguien puede diagnosticar. Solamente la voz de Dios, solamente el Espíritu de Dios comienza a hablar a nuestras vidas. Tiempo agotado, forma agotada, leyes natural agotada, haces números y no hay manera natural o humana de arribar a aquello para lo que tú en otras cosas sabes que Dios te ha diseñado. Los días pasan, las horas pasan, el dinero, los recursos. ¿Se acuerdan de la mujer que había estado durante 12 años enferma? ¿Qué se agotó? Tiempo, y es clara la escritura, los evangelios, y había gastado su dinero, es decir, siempre es agotamiento. Hay un agotamiento físico. La pregunta es, ¿cuándo yo necesito o que Dios haga o que yo entienda un milagro? Se lo vuelvo a repetir por cuarta vez. Cuando los tiempos, los recursos están agotados y usted sabe que lo que corre riesgo es entrar en un nivel de decepción del que nunca vas a salir, poniendo en riesgo la vida, el matrimonio, la familia y todo lo que Dios nos ha. Depende, cada uno de nosotros tenemos que aprender por el Espíritu. A veces decimos, mira cómo explotó esa persona, tan bien que se la veía, tan tranquila que se la veía, y a veces lo vemos dentro de nuestro círculo. Andaba siempre con la Biblia en la mano, no faltaba ninguna reunión. Sí, pero nada de eso aseguró una estructura. Entonces las personas, cuando entran en esos niveles de decepción, lo que sucede es, anote esta frase, se reprimen facultades. ¿Qué pasa cuando se agotan los tiempos, los recursos, cuando se agota la salud, el dinero, las expectativas, los intentos? Hay una represión de facultades físicas, emocionales, mentales, económicas. Yo estoy tratando de decir de una manera casi literaria todo lo que venimos y leemos como la guía de nuestro entendimiento, que es la Biblia. Cuando las personas no identificamos el agotamiento en términos de recursos, amados, la decepción se convierte en una realidad y la decepción hace que comencemos a ser inhabilitados en nuestras facultades. No tenemos más ideas, se nos terminan las palabras. Usted va a escuchar personas que dicen, yo ya de este tema no quiero más ni hablar, las discusiones en la familia, yo ya no voy a salir para buscar más trabajo. Entonces cuando una persona dice, yo me cansé de buscar de trabajo, por eso ahora me dedico a la delincuencia, robo. O sea, cuando uno no sabe cuál es el punto a donde la represión de las facultades se termina, de hecho que a ese punto es el que se le considera que ha muerto, que no hay forma ya de que algo tenga naturalmente un cambio. Entonces estamos ante una necesidad o un punto de milagro. Entonces, si ustedes están tomando nota, tiempos agotados, recursos agotados, vida agotada, es decir, agotamiento. También se lo conoce hoy como el estrés,
o también como la depresión en nuestra sociedad. Dicho esto, y terminar un poquito la primera parte, ¿qué es un milagro? Un milagro, para decirlo de alguna manera, es muy complicado y usted ya se va a dar cuenta por qué es complicado. Porque no quisiera banalizar la palabra, por lo tanto, con temor y temblor oro, porque aunque las palabras suenen conocidas, esta vez el Espíritu las haga oír diferente. ¿Para qué? Para que produzca aquello que estamos nosotros declarando. Un milagro entonces es una intervención divina que altera todos los dictámenes que la naturaleza dio y juzgó. Cuando la vida natural dice no hay más tiempo, no hay más salud, no hay más vida, no hay más posibilidad, esto es, todas esas inhabilitaciones naturales son como sentencias judiciales hasta que Dios interviene. Cuando Dios interviene, un milagro no es un favor de Dios para estar mejor, es una actividad legal, es Dios juzgando las leyes naturales desde su vida y desde su poder. Juzgándola. Por eso usted va a ver en las Escrituras que cuando hubo que detener, según lo dice la Biblia, sol, que en realidad hoy sabemos que lo que se detuvo fue la tierra, fue Dios juzgando una ley, porque Dios puso leyes y Él las puede juzgar. ¿En favor de qué Dios juzga sus propias leyes? ¿Cómo las juzga Dios? Porque Dios prioriza la manifestación de su propósito eterno por encima de las leyes naturales, porque las leyes, recursos y facultades naturales fueron creadas para el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando Dios tiene que leer en una generación y va a priorizar su propósito eterno, Él interviene juzgando las leyes naturales, las sentencias naturales, poniendo una mayor sobre ella. Por eso cuando usted ve el mundo en el que vivimos, usted y yo llegamos a una conclusión. Este mundo no tiene ninguna posibilidad en el tiempo. Todo se agotó. Toda expectativa. No hay forma natural, humana. No hay algo que el paso del tiempo. Usted imagínese, en un mundo donde se habla de pobreza, nunca hubo tanto dinero en el mundo como hoy. Entonces, cuando usted dice, pobreza es falta de dinero, error. No es falta de dinero. Nunca hubo en el mundo tanto dinero o ese papel mentiroso como lo hay ahora. Entonces la pobreza no puede ser el resultado de la falta de dinero. Por lo tanto, olvídese, por más que aparezcan los mejores administradores del mundo, este mundo está configurado sin una vuelta atrás. Cuando usted dice que hay cada vez más enfermedades, ¿cómo usted puede decir que hay más enfermedades por falta de ciencia si nunca hubo tanta respuesta para las enfermedades del hombre como ahora? Lo que hay es un agotamiento y hay una finalización en cuanto a los procesos humanos y biológicos. Este mundo, en sus leyes naturales, no tiene ningún tipo de esperanza. Entonces la frase más fácil sería, esto solo lo libra un milagro de Dios. Como frase, como eslogans está bien,
La pregunta es, ¿se ha puesto a pensar usted cuando la Biblia habla de un milagro, de qué está hablando? Vamos a ir a lo más básico y elemental. La palabra milagro es una palabra que nosotros, y lo voy a decir mirando a la cámara para animar a nuestros amigos y a aquellos que han estado en nuestra escuela de liderazgo de avanzada en Lanús, en Buenos Aires, para que podamos ver como generación esto. La palabra milagro en la Biblia se escribe dunamis. Es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo a los 11 que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahí la palabra poder es dunamis. Y la palabra milagro en la Biblia también es dunamis. En nuestra escuela de liderazgo de avanzada nos encargamos, al menos por la palabra, de derribar esos conceptos que no sé cómo y de qué manera se instalaron, que dunamis significa dinamita, dando la idea que es un poder explosivo que hace explotar a todo, cuando nosotros sabemos que la dinamita fue en el siglo XIX. Por lo tanto, Jesús no estaba hablando de dinamita, sino que la palabra dunamis, la traducción de dunamis es dinastía, que tiene que ver con cambiar la genética que tienen los hombres para ser impartidos de la genética, de la naturaleza real de la dinastía de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos ante un milagro cuando algo literalmente de Dios. Un milagro no es una acción aislada de Dios. Un milagro es Dios mismo metiéndose en los asuntos de los hombres. Por lo tanto, cuando usted y yo achicamos en nuestra mente que un milagro es una solución a un problema que yo tengo, nos estamos quedando con un gotero de agua cuando tenemos el mar. Yo a veces he escuchado hablar, bueno, pero también hay otros que hacen milagros y que no son cristianos. No, en las Escrituras los milagros están absolutamente en el término dunamis aplicado a Dios, como la impartición de la naturaleza de Dios a algo puntual. Así que usted puede verificar esto y hacer como hacían los discípulos, ir a sus casas y ver si esto era así. Esta palabra milagro significa capacidad. ¿Qué dijimos antes? Dijimos que un milagro es una intervención de Dios cuando las facultades dadas al hombre para el cumplimiento del propósito eterno de Dios se han reprimido. A veces son físicas, pero cada generación tiene una evidencia de cómo es reprimida como generación. Esta es una labor de las tinieblas. Cómo las tinieblas actúan cuando Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades. ¿Qué son todo eso? Son opresiones generacionales que reprimen a una generación de todas sus facultades físicas, emocionales, sentimentales, familiares, económicas, la reprimen, pero el fin de esa represión no es que usted la pase mal, sino que usted y yo quedemos fuera de foco en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Entonces no se trata de banalizar los milagros. Hemos escuchado muchas veces a personas decir lo siguiente: con el milagro que Dios hizo en esa persona, qué lástima que nunca más fue agradecido a Dios.
Y a veces tomamos ese pasaje de cuando Jesús sanó a los 10 y solamente regresó uno. Para nosotros esa es una historieta más que está allí en la Biblia, a veces la predicamos. No. Es que eso es mucho más grande que lo que una mente humana puede entender. Por eso cosas que hemos leído no han tenido un impacto en nuestras vidas. Los milagros de Dios o la actividad milagrosa de Dios no tiene que ver solo con que a usted y a mí nos pase algo que nos haga sentir mejor y nos pasemos la vida testificando de cómo yo me sané y nada más que eso, y por causa de ese milagro entonces yo me voy a hacer un fiel seguidor de una iglesia y ahí va a terminar todo. No, los milagros es la intervención soberana de Dios haciendo recuperar al hombre las facultades necesarias con las que Dios lo capacitó desde antes de la fundación del mundo. Los milagros tienen que ver puntualmente con lo que Dios te asignó a ti para administrar. Los milagros del siglo XXI tienen que ver con la represión que ha tenido las facultades del ser humano. ¿Por qué Jesús sanaba a los leprosos? Porque la lepra era la enfermedad que reprimía a miles y miles de personas, la reprimía. Cuando el Señor vino y sanó a los leprosos, lo cual hoy es un asunto totalmente diferente, lo que vemos es la intervención de Dios dando ¿qué? La segunda palabra que se usa para milagros, señal. El Señor hacía milagros y señales. ¿Con el fin de qué? De dejarnos a nosotros la evidencia de que no importa la capacidad que tenga de reprimir facultades el hombre viviendo lejos de Dios. Cuando yo comienzo a tener luz sobre lo que Dios va a intervenir en una generación, por causa de lo que estamos hablando, de este ser espiritual, de la reforma en términos de la vida espiritual de cada uno de nosotros, lo que va a suceder como milagro, y ya está sucediendo, y hay miles de milagros que están pasando, nada más que nadie los identifica como tal, y por eso es que no generamos una dinámica de fe, porque para nosotros creemos que milagro es lo que yo necesito. No, milagro es lo que Dios dice que tú necesitas para recobrar todas las facultades necesarias para producir aquello que Dios te envió a hacer desde antes de la fundación del mundo. Un milagro es Dios mismo impartido en las personas. Es algo inherente que tiene el origen en Dios. Y cuando pega en la tierra, pega de forma sobrenatural. Pega de tal manera que yo digo en mi mente natural. ¿Cómo yo digo en mi mente natural? Si usted ata el hilo con el comienzo. En mi mente natural yo digo, a mí me está pasando algo sobrenatural. Pero en la mente de Cristo esto es lo que se suponía que me debía de pasar, porque yo tengo asignada sobre mi vida una porción que yo debo de llevar con mi generación del propósito eterno de Dios. Entonces, para mí es algo extraordinario y sobrenatural. Para Dios es Dios mismo, es la actividad de Dios, dándote dinastía. Cuando Dios hace un milagro, Él imparte una dinastía, Él imparte una genética, y esa genética se convierte en un brazo que se endereza, en un ojo que recobra la vista, en un matrimonio que se restaura, porque todo lo que está basado en su diseño, Dios no lo restaura con un acto, Él lo restaura con su propio poder, que es su propia naturaleza. Les invito a que aquí demos un fuerte aplauso para despedir a nuestros amigos para el próximo día. Los esperamos en este mismo horario, vamos a seguir con este tema. Un gran abrazo a todos, aplauda fuerte a todos nuestros amigos. Gracias.